el caso de una paciente que ha sufrido una caída de su propia altura. Estamos sospechando de una luxación glenumeral anterior con una probable fractura de la porción proximal del húmero. ¿Ya? Ya hemos hecho su radiografía diagnóstica. Evidenciamos que hay un desplazamiento, una pérdida de la congruencia articular hacia anterior de la cabeza del húmero. ¿Ya? Después de haber realizado una sedación, una reducción cerrada de la luxación, procedemos a inmovilizar. ¿Qué vendaje vamos a utilizar? ¿Ya? ¿Cómo se aplica el vendaje de Valpo? ¿No? Para evitar la maceración, ¿no? Ya pasado, por lo general nosotros les aplicamos un vendaje circular de algodón, ¿no? Más que todo por debajo de los pliegues o en la fosa axilar, ¿no? Porque al estar ahí constantemente o por un tiempo prolongado puede producir una maceración, ¿no? Después de eso vamos a utilizar nuestros vendajes, ¿ya? Lo que vamos a hacer es colocar la mano apuntando hacia el hombro contrario, ¿no? Y vamos a empezar aplicando el vendaje por la base del codo, ¿no? Vamos a dar una vuelta circular. ¿Tienen un gogo? ¿Tienen un gogo? ¿Tienen gogo para que les traigan? Una vuelta por encima del hombro ipsilateral, es decir, del mismo lado. Unas dos para fijar bien. Esto después de que ya hemos aplicado una capa de algodón, ¿no? Y nos vamos a pasar hacia la otra extremidad. Por lo general nosotros les pedimos que pongan la mano contraria en la cintura, ¿no? Para que nos facilite de esa manera el vendaje. Y que no mueva la mano que estamos inmovilizando porque nos va a... Y repetimos este procedimiento, ¿no? O estos pasos, ¿no? Hasta que nosotros estemos seguros de que la inmovilización no va a permitir que la extremidad o la articulación se mueva o se desplace. De acuerdo a la contextura del paciente, si es gordito, es flaquito, es chiquito, pueden utilizar más vendas, ¿no? En el caso de ella, yo creo que con unas 3 ya conseguimos una fijación completa de la extremidad, ¿no? Y de esa manera la articulación del hombro o la posición proximal no se va a desplazar, ¿no? Esto les he dicho en luxaciones glenumerales, ¿no? Después de haber realizado una reducción cerrada o en una fractura de húmero proximal para evitar la lesión de las partes blandas o del paquete vasculonervioso, ¿no? Esto a veces se usa como tratamiento definitivo, ¿no? Más que todo en pacientes ancianos que tienen fracturas de la región proximal del húmero que no van a tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Por el riesgo-beneficio, ¿no? Hay pacientes que van a salir más perjudicados que beneficiados por una cirugía, así que realizar una buena inmovilización muchas veces es útil, ¿no? Este es el caso de pacientes ancianos. Ya, ahora sí. Ahora, un paciente con fractura de diafisiaria de radio y cúbito. ¿Quién quiere venir? Después no se peleen con los ¿Pasa? No, tarde. Tarde. Sí. Oh, qué alta. Puedes grabar varios videos. Yo iría puesto como en la larga. Por su tuyito. Gracias. Sí. Bien. ¿Cuántos años tienes?
Ya, paciente femenina de 18 años que viene al servicio de emergencia, secundaria haber sufrido una caída de su propia base de sustentación. Se le realiza una placa AP lateral de antebrazo derecho y se evidencia trazo de fractura de tipo simple en diáfisis de radio y cúbito. ¿Cómo vamos a inmovilizar? Les he dicho qué segmentos anatómicos se inmovilizan. ¿Qué tipo de férula? Por la edad de la paciente lo más probable es que vaya a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de férula le vamos a aplicar? ¿Nadie? ¿No me han escuchado? Estoy hablando en mano. Ya, les he dicho que fracturas diaficiarias, lo que se busca inmovilizar es la articulación proximal y la articulación distal, ¿verdad? En este caso, la proximal, ¿cuál es? La muñeca. Proximal. Distal. No, pues proximal, distal. ¿Qué vamos a inmovilizar en una fractura de radio y cúbito? ¿Y qué más? Ya. Entonces, ¿qué tipo de férula le vamos a poner? Nada. Y a una braquiopalmar posterior, ¿por qué? Porque ya les he dicho, le da al paciente y por el tipo de fractura, cuando van fracturas asociadas radio-cúbito y ya son pacientes adultos, es muy complicado que la fractura consolide por sí misma, ¿ya? Por lo general, si no se realiza una reducción adecuada o una inmovilización adecuada de este tipo de pacientes, pueden tener complicaciones como una pseudoartrosis, que es una pseudoartrosis, la formación de una falsa articulación, ¿no? En segmentos anatómicos como la diáfisis, y eso es peor porque operar eso ya es más difícil. Así que vamos a realizar una inmovilización braquiopalmar posterior, ¿ya? Siempre acostúmbrense a medir al momento de aplicar sus férulas. Ella no tiene mi tamaño, tampoco tiene mi contextura, así que el tamaño de las férulas varía de paciente a paciente y no puedo ir y movilizar la extremidad lesionada, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a doler o puedo generar más daño. Así que utilizo la otra extremidad que se supone es del mismo tamaño, ¿ya? Digamos que su fractura está del otro lado, ¿ya? Así que, ¿ven? Ya, esa es la extremidad buena. Agarramos el yeso, la venda de yeso y medimos desde la base de los dedos y les dije hasta unos 10 centímetros por encima de la articulación del codo. Siempre un poquito más, unos 2, 3, hasta 4 centímetros más. ¿Por qué? Porque al momento de introducir la venda de yeso al agua, su tamaño disminuye. ¿Ya? En este caso, de ella más o menos hacer esto. Dice también en la literatura o en los textos, artículos y demás, que de acuerdo a la extremidad que vayamos a inmovilizar, el grosor de las férulas varía, ¿no? Las láminas de yeso que vayamos a utilizar, pero también he aprendido que la férula que le vamos a aplicar no es la misma, por ejemplo, que le pondría a él que al Fernando que está caminando allá, que es grandote, ¿no ves? Que con solo mover tu le va a romper mi férula. Así que ya ustedes, basándose en el tamaño del paciente, si es gordito, es flaquito, le pueden aplicar unas capas más, unas capas menos. Por lo general, en extremidad superior, nosotros le ponemos unas 10 capas. O sea, quiere decir 10 láminas de estas, que al final las doblamos en 2 y terminan siendo 20 capas, ¿no? Para extremidad inferior, por los compartimentos musculares que tiene y porque los músculos ejercen más fuerza, ¿no? Más tensión sobre las articulaciones, es más fácil de que se rompan, le vamos a poner unas capas más, ¿no? En este caso, como ella es flaquita y vamos a inmovilizar solo la extremidad superior, le vamos a poner lo que dice, ¿no? Unas 5 capas. Y por fines prácticos, para no gastar mucho, le vamos a poner solo una 3, ¿ya? Ya digamos que ya son 5 capas. Vamos a ver fácil. Hay otros doctores, otras instituciones, otros lugares en los que aplican directamente la férula de esta manera, ¿ya? Nosotros acá hemos aprendido y la manera que la aplicamos es de esta manera. La doblamos en 2, digamos que ya son 5 capas, la doblamos en 2, ya van a ser 20 láminas, ¿no? De venda de yeso. Para acolchonar la región que vamos a inmovilizar,
en este caso extremidad superior. Ya nosotros las ingeniamos para que nos sea más práctico. ¿Ya? Ya, la manera en la que vamos a inmovilizar la extremidad superior es con el codo a 90 grados, con los dedos en extensión. ¿Ya? La fractura está acá. Muchas veces no es bueno, al menos si el paciente va a ir a un tratamiento quirúrgico, tratar de reducir. ¿Por qué? Porque podemos generar más daño. ¿Por qué? Porque por esta región también pasan estructuras importantes, vasos, nervios. ¿No? Así que simplemente realizamos la inmovilización, al menos si ustedes están en un primer nivel y tienen que referir al paciente, ya han iniciado antibiótico, digamos que ya tiene una fractura expuesta aquí, una Agustilo 2, la han tapado, no han suturado, no han hecho nada, lo han tapado, le ponen una capita de algodón para poder acolchonar la férula, ¿no? Y que no sea muy doloroso, porque sí es doloroso, ¿no? Más que todo en el trayecto, en el viaje, con la medida que los tejidos se van edematizando más, ¿no? Una vez que ya hemos acolchonado la férula, podemos acolchonar directamente esto o podemos acolchonar la extremidad. Nosotros acolchonamos los dos para que no les duela mucho. Vendas. ¿Vendas? Ya no tienes. La revisa. No tienes de ¿No hay pies? No hay. Estamos lesionados. Ya. Lo hacemos como una camita de algodón, como un sanduchito. Exprimimos el exceso de agua. Desde la base de los dedos y va a llegar hasta unos 10 o 15 centímetros por encima de la articulación del codo. Y empezamos a aplicar el vendaje de manera circular. Sin aplicar presión. ¿Por qué? Porque esta no es elástica. Si la aprieta mucho le va a doler. Se va a edematizar más y va a llegar con síndrome compartimental al hospital. Ahí, a lo que llegue. Y como dije, ¿no ven? La teoría. 2/3 partes de la vuelta anterior. He dado una vuelta, la vuelta que sigue tiene que cubrir 2/3 partes. Cuando llegan al codo, en 8. Y a lo que llegue la venda sin jalar. Es para fijar la férula, eso hemos dicho en la teoría. Si les falta una venda más, se aplica una venda más, cosa de que la férula esté fija. Nosotros nos fijamos en que nos quede bonito, después nos van a venir a criticar, ¿no? Eso. Esto lo vamos a usar para su cabestrillo. De ahí
Sostenemos hasta que fragúe el yeso, ¿no? ¿Saben cómo fragúa el yeso? ¿No? Busquen en internet. Es un proceso exotérmico, ¿ya? Por lo general nosotros sumergimos el yeso en agua tibia, ¿ya? Pero también se puede poner agua fría, tarda un poco más, pero igual termina fragando, ¿ya? Eso sí, te demoras mucho poniendo el yeso, porque si lo pones en agua caliente va a secar rápido y tu yeso va a secar todo chueco. Ya, digamos que ya está seco. Y le ponemos un cabestrillo simple. Dijimos que el fin del cabestrillo es inmovilizar la extremidad superior, ¿no? Para evitar más daño. Y como veis, en emergencia no hay cabestrillos al alcance, nosotros improvisamos de esta manera. Perfecto. Aquí en el invierno todo hay que improvisar. Listo, para su cirugía. Ya. Otro voluntario. Otro voluntario. Pero para vendajes. Ya, venga. Sí. Ya, tú estabas jugando fútbol, te has caído, te has torcido tu tobillo, te hemos hecho una placa de rayos X y no tienes fractura, pero está hinchado, tienes un equimosis, ya, y te duele la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, ya. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Les he dicho que podemos hacer dos cosas. Es un esguince grado 1. Vendaje funcional. Ya, si el paciente es educado, y va a ser caso, entonces, se le puede poner simplemente un vendaje elástico, ya, un vendaje elástico en 8, siempre y cuando esté con eso todo el día, no haga actividad, no vaya a jugar en el fútbol, o no retorne a las actividades que impliquen hacer mucho esfuerzo, ¿no? Ahora, si el paciente no hace caso, y eso. ¿Ya? Ya. Para aplicar un vendaje de tobillo, ¿desde dónde hemos dicho que se empieza? Desde la región distal, ¿sí? De distal a proximal, de manera circular y con la venda de manera de ruedita, ¿no? Nunca hacia adentro, va a complicar más y no van a vendar bien. Ya. De la base de los dedos, ¿no? Y vamos controlando la fuerza, tampoco lo voy a apretar mucho, ¿no? Porque va a pasar una hora y se va a sacar el vendaje, ¿no? De la parte distal es menos compresión, a la parte más proximal se aplica un poco más de tensión, ¿ya? Ahí. Una vuelta y una vuelta en 8. Vuelta en 8. Es importante que al momento de realizar los vendajes no existan zonas de la piel expuestas. ¿Por qué? A ver, si yo le pongo, digamos, acá en la pierna un vendaje más compresivo, donde esté simplemente una parte de la piel expuesta o viéndose, va a generar más edema, ¿no ve? Y esa parte se va a hinchar más y se puede producir lesión de partes blandas, así que hay que ir viendo todo eso. Una vez que ya he hecho el 8 en el tobillo, lo mismo se aplica en todas las articulaciones de la vida. Les dije, ¿no? En la rodilla, en la muñeca, y siempre de manera circular
dando vueltas, cubriendo 2/3 partes de la vuelta anterior. Lo correcto sería llegar por lo menos hasta la tuberosidad tibial, ¿no? Para aplicar un buen vendaje. No es correcto aplicar un vendaje simplemente en esa zona distal, ¿no? Por más que la lesión solo sea en esa parte. Porque el edema no solo va a ser en la región, ¿no? El edema siempre se extiende un poco más. Ahí. Ya. Y como les dije, hay pacientes educados y hay pacientes que no hacen caso. Así que, digamos, él es un paciente que no nos va a hacer caso. Hay que inmovilizarle la extremidad inferior por un esguince de tobillo por unas 3 semanas. Le vamos a poner una férula de este tipo, si es para tobillo. ¿De dónde a dónde? ¿No? ¿Nadie? Una férula de vacío. No, ¿cómo que de vacío? ¿De dónde a dónde he dicho? Férula. No. No está luxado. Suropédica, cruropédica, Cruromalleolar. ¿cuál? Ya. Una suropédica, ¿por qué? Porque solo quiero inmovilizar el tobillo, ¿no ve? ¿Y de dónde a dónde va la suropédica? ¿De dónde a dónde? Desde la base de los ortejos hasta las tuberosidades, dijo, ¿no ve? Hasta la tuberosidad tibial anterior, ¿no? Es punto de referencia, ¿ya? Pero debería ser unos 3 o 4 centímetros por debajo del pliegue de la rodilla, ¿ya? Pero nosotros nos guiamos aquí, o sea, porque pónganse que mide más arriba, ¿cómo va a doblar su rodilla también, ¿no? Ya, entonces, digamos que está muy hinchado. Ya, nosotros ya le hemos puesto un vendaje de tipo Jones, digamos. El de tipo Jones, ¿se acuerdan en qué consiste? Se mencionó. La compresiva. Sí, ¿cómo se pone? Se pone en espiga. No. Es una capa de algodón, una capa de venda elástica, otra capa de algodón y otra capa de venda elástica. Digamos que ya le he puesto una capa de algodón debajo de esta venda. ¿Ya? Estamos suponiendo, porque no es lo correcto, no está bien esto. ¿Ya? Yo lo ponía ahí. Ya, le estamos poniendo una segunda capa, digamos, ¿ya? Para que sea un vendaje de tipo Jones. Esto lo estamos haciendo ¿por qué? Porque no contamos con mucho material, ¿ya? Pero para que aprendan más o menos. ¿Ya? Y le ponemos una segunda capa de venda elástica. La base de los dedos. Ya la segunda capa pueden apretar un poco más, ya no le va a doler y no va a generar mucho daño. Ahora, para medir la férula, ¿no? Desde la base de los ortejos, un poquito, en la extremidad sana, ¿no? Debería estar midiendo la otra. Hasta la base de la rodilla, unos 4 centímetros por debajo, ¿no? Aquí está la tuberosidad tibial, la palpo, a ese nivel más o menos debería cortar ya la venda de yeso. Por acá. Pero como al momento de introducirla en el agua disminuye su tamaño, ahí. ¿Quién quiere poner el vendaje? ¿Nadie? ¿Alguien quiere vendar? ¿Pasa? Ya, para extremidad inferior, ¿cuántas capas les he dicho? Término medio. Les he dicho que eso puede variar de acuerdo al tamaño del paciente. No, es más, ¿ya? De estas láminas deberíamos poner unas 12, que en capas así de a 2 deberían ser 6, y al doblarlas se convierten en 24, ¿ya? Al momento de aplicar la férula posterior debería cubrir 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad, ¿ya? Pero nosotros
como realizamos curaciones de muchos de estos pacientes de fracturas expuestas, no podemos estar abriendo las férulas todos los días y poniendo otras, ¿no? Ya, digamos que ya hemos cumplido con ese principio, ¿no? Como él tampoco es de contextura muy grande, no es muy musculoso, no va a romper mi férula, ya le he puesto unas 24 capas, ¿ya? Mojar la férula. Esto, como he hecho, meterla al agua, como acordeoncito, como acordeón, doblando. Bien, de la puntita hacia arriba y en tu mano volverlo un sándwich. Tienes que hacer rápido porque después se seca. Así, mira, le agarro así, como una viborita. Y ahí la pones. Listo. Luego lo extienden, lo ponen sobre el algodón. Ahora siempre con la ayuda de alguien, no puedo aplicar una férula sol. Y la articulación del tobillo debe permanecer en 90 grados. Ya no puedo inmovilizar el tobillo en equino o en abducción. Entonces chueco, ¿no? Le va a doler más cuando se... ¿Ya? Y cuando pongan su férula, no marquen sus dedos, como está haciendo él. ¿Ya? Así agarren las partes distales, así mantengan tenso y que la extremidad esté justo al centro de la férula. Y empiezas a aventar desde la parte de acá, da una vueltita. Dale 2 vueltas y anda fijando tu férula. Este es despacio. Sin apretar. Ya te pasa el tobillo. La primera vuelta siempre es para fijar la férula, porque si ustedes van a tratar que sea bonita la primera, mientras tanto aquí arriba ya va a estar seco. ¿Ya? Una vez que ya está fijo, recién lo vuelven más bonito. Tiene que estar sustentable, así. Y ahí, si es necesario, le aplican una venda más, así dando vueltas, como si fuera una ruedita, un carrito. No le van a aplicar tensión a estas vendas de gasa. Y ya se había dicho, ¿no? Las vendas de gasa solo cumplen una función, es de fijación, sostén, no es para vendajes antiedemas ni para traccionar. Siempre tratando de mantener la posición 90 grados de la articulación del tobillo y el segundo ortejo que esté en dirección hacia la tuberosidad de la tibia. ¿No? ¿Qué está la tuberosidad de la tibia? El segundo ortejo debe mantener un alineamiento, ¿no? Porque si hay una fractura, digamos, de tobillo, tienden a desplazarse, ¿no? Y esa alineación se pierde. Si nosotros inmovilizamos en esta posición, los tejidos o las partes blandas se van a distender, van a causar dolor, ¿no? Así que se trata de reducir la fractura, de alinear un poco de fractura, cosa de que el dolor disminuya, la lesión a partes blandas también disminuye. ¿Qué otro vendaje quieren aprender o qué otra inmovilización? No sé, todo se borró. ¿La cabeza? Como un muñón, digamos. La de uno. Creo que es hasta acá.
Y ahí, en 90 grados, ¿no? Pueden impulsar un poco con la palma de la mano para que se quede bien, bonito. Ahí, ya está su tobillo inmovilizado. Este dedo tiene que alinear. Estos 90 grados y estos en el eje de la tuberosidad de la tibia. ¿Ya? Ahora, para fracturas, digamos, de diáfisis de tibia o fracturas de meseta, ya más proximales de tibia, no solo se va a inmovilizar, digamos, el tobillo, no nos va a servir de nada y la férula no solo tendría que llegar hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué músculos se insertan directamente desde los cóndilos hasta la región más distal? Y si el paciente empieza a mover su rodilla, va a desplazar la fractura y poner la férula no sirve de nada, por más que la fractura esté a este nivel, ¿no ven? Así que lo que nosotros buscamos va a ser inmovilizar la articulación proximal, igual que de ella, digamos, el codo y la muñeca, y la distal, que es el tobillo, ¿no? Así que en ese caso le vamos a poner una férula cruropédica. Cruropédica porque va desde la región crural, unos 10-15 centímetros por encima del pliegue de la rodilla, de la articulación de la rodilla, hasta acá más o menos, y igual que en la suropédica, hasta la base de los ortejos. Ya. También hay otra inmovilización que les había mencionado para extremidad inferior, que sirve solo para inmovilizar rodilla, ¿ya? Más que todo para lesiones cápsulo-ligamentarias, ¿no? Para lesión de los ligamentos colaterales, para lesión de los ligamentos cruzados o en algunos casos para fracturas de patela, ¿no? De la rótula, ¿ya? Porque lo único que nosotros queremos inmovilizar, ¿qué es? La rodilla, ¿no ven? De nada me sirve inmovilizar el tobillo. O sea, puede mover su tobillo, no pasa nada, puede mover su cadera, no le va a afectar en nada. Lo que no tiene que mover es la rodilla, ¿ya? Entonces, ¿qué mido? Una férula. ¿Tienes una vista? ¿Quién quiere ser inmovilizado? Ya, digamos, en el caso de la férula cruromalleolar, ¿no? Desde la región de los maleolos del tobillo hasta unos 10 a 15 centímetros por encima de la articulación de la rodilla, ¿no? Eso. ¿Para qué? Para evitar que movilice su rodilla. En el caso de las fracturas de patela, por lo general cuando hay fracturas diaficiarias de tibia y peroné, nosotros le damos un 15 grados de semiflexión a la rodilla, ¿ya? Para aliviar la tensión muscular. Pero en el caso de las fracturas de patela no puedo realizar esa flexión porque voy a producir que la fractura se desplace más todavía por la tensión del ligamento rotuliano y del cuádriceps, ¿no? Así que ahí le movilizamos en 90 grados rectos, pero igual de la región del tobillo hasta por encima de la rodilla, ¿ya? ¿Qué vendaje, qué férula, qué yeso, cuál quieren aprender o qué creen que les va a ser útil? Por ejemplo, en una fractura de radio distal, ¿qué férula le pongo? Radio distal acá. ¿Nada? ¿Nadie? Braquiopalmar, sí. ¿Por qué? ¿Qué músculo se inserta en la apófisis estiloides del radio? Por eso es importante conocer un poquito de anatomía y también saber ubicarse, ¿no? Al momento de poder inmovilizar una lesión osteoarticular, cápsula ligamentaria, ¿no? O sea, qué férula, qué vendaje, qué le voy a poner, no le voy a mandar así al paciente adolorido, o si ustedes están en el centro de salud, o su propio familiar, no creo que les gustaría que le manejen así, ¿no? Con dolor, o que en lugar de beneficiarle le perjudiquen más con las cosas que a veces les hacen, ¿no? Por eso es importante que sepan, por lo menos poner una férula, un vendaje, y de igual manera de las fracturas expuestas que les había comentado un poco, ¿no? El manejo de las fracturas expuestas es muy importante, más que todo en el primer nivel, porque es de donde la mayoría de los pacientes vienen,
Y no es que los pacientes acuden o son referidos de manera inmediata. A veces son malas referencias, por malas valoraciones, por malas interpretaciones, ¿no? Que al final terminan viniendo aquí al tercer nivel después de que ya han pasado más de 12, 15 horas, ¿no? Del hecho de tránsito, de la caída, del accidente en sí, ¿ya? Y cuanto más se retrasa el tratamiento es peor. ¿Por qué? Porque el riesgo de infecciones se incrementa, la lesión de partes blandas incrementa, el riesgo de perder la extremidad incrementa aún más, ¿no? Hay, por ejemplo, fracturas que se las podría catalogar como Bustilo 1, ¿ves? Les había dicho que las fracturas Bustilo 1 son menores a 1 centímetro, ¿no? Esas fracturas Bustilo 1, digamos que se le ha hecho un agricultor, ¿no? Justo estaba recogiendo su material, sus palas, su picota, su rastrillo, se ha caído justo donde había vaciado el abono, donde estaban sus vaquitas y demás, ¿no? Tiene una herida pequeña, tiene deformidad, tiene aumento de volumen, está fracturado. O sea, es pequeño, no pasa nada, pero al ser un ambiente agrícola, al existir heces en el ambiente, el riesgo de infección incrementa aún más, ¿no? Y ese tipo de fracturas ya no son catalogadas como Bustilo 1, por lo que darle un antibiótico que cubra solo bacterias, por ejemplo, gram positivas, ya no va a ser útil. A esas ya habría que tratarles como Bustilo 3, y si al paciente le traen después de 12 horas, ¿ve? Es peor, ¿no ve? Es peor para el paciente, ¿no? Por eso tiene que saber interpretar, saber mejorar cosas básicas, ¿no? O estas clasificaciones, no sé, ¿qué más les gustaría saber, preguntar? En caso de fractura de cadera, ¿Qué quieres saber? ¿cuál sería? ¿La inmovilización? Sí. A ver, las fracturas de cadera. Primero definiremos qué es una cadera, ¿ya? Muchas veces he escuchado que confunden los términos o las definiciones, ¿no? Entre cadera y pelvis. Pelvis, para empezar, es la región anatómica que está compuesta, ¿por qué? Ya, por los dos huesos coxales y el sacro, ¿no? ¿Y qué es cadera? Es la articulación entre... No, no es la articulación. En la cabeza del fémur. llamado ¿De dónde a dónde? Desde la cabeza del fémur hasta el cuello, antes de llegar a los trocantes. Pasando. Ya, la cadera es la región proximal del fémur que va desde el vértice hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor, ¿ya? Esa es la cadera, ¿ya? Y cuando hay fracturas a ese nivel, principalmente en ancianos, nosotros no los inmovilizamos, o tal vez les ponemos una tracción de partes blandas que les dije, ¿no ven? Que es traccionar la extremidad para poder facilitar los abordajes, poder relajar la musculatura, ¿no? Para reducir la fractura, para la cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una fractura a este nivel, ¿qué tipo de férula ya se lo voy a poner? En vez de que sea beneficioso, va a ser molestoso, ¿no? Si le pongo una férula hasta acá arriba, la paciente también tiene que ir al baño, tiene que ser pis, tiene que ser caca, y se va a ensuciar, se va a manchar. A veces tienen heridas a ese nivel porque son ancianos que ya tienen úlceras por decúbito, se va a infectar, ¿no ve? Es mejor dejarles así o con una tracción de partes blandas. ¿Ya? Pero eso por lo general se hace aquí en el tercer nivel. En el primer nivel, o sea, con no movilizar mucho la extremidad está bien, con traccionar un poquito al subir a la camilla está bien. Todas las fracturas de cadera son quirúrgicas. ¿Qué más? Sobre las fracturas costales, ¿cómo sería el tipo de vendaje que debería realizar? No sé cuándo. Ya, bueno, por lo general acá en el hospital, en este hospital, las fracturas costales no las maneja traumatología, las maneja el servicio de cirugía de tórax, ¿ya? Y también ellos tienen sus indicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas, ¿ya? Cuando son fracturas inestables de más de 3 niveles, más que todo en la región posterior, ellos sí operan, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay riesgo de lesión de partes blandas, en este caso, de los pulmones, ¿no? Que se produce con neumotórax, por ejemplo. Ya en ese caso creo que ellos operan, pero por lo general no se inmoviliza. Ya, y cuando hay fractura, digamos, de una sola costilla y demás, si no está desplazada, tampoco es necesario hacer nada, analgésico. Pero aquí, como te digo, las maneja tórax, porque la mayoría no son quirúrgicas.
Muchas gracias, doctores. Un aplauso, por favor. Chicos, hemos concluido con los 2 temas de la mañana, así que a la 1 de la tarde continuamos con los temas.